ver. Listo, ya estamos. Hola a todos, ¿cómo están? Ha pasado un buen rato desde que estaba por aquí. He estado organizando un poco el contenido del canal y digamos que también pasé por digamos que una recaída. Creo que es la crisis que siempre da como a mitad de año de qué estoy haciendo con mi vida. No he cumplido todas mis metas y bueno, en general fueron unos cuantos meses en los que realmente no encontraba la razón de por qué hacía lo que hacía o sentía que estaba en piloto automático y la verdad no tenía mucha motivación para hacer las cosas. Y recuerdo que cuando estaba en el momento eh, sentía como esta necesidad desesperante como de tengo que volver, tengo que publicar, tengo que hacer y siempre estar como produciendo. Pero hay algunas cosas y algunos procesos que simplemente tenemos que vivirlos y atravesarlos. Y bueno, la cosa es que estoy de vuelta. Y bueno, también me tomé este descanso para reestructurar un poco mi contenido. La verdad es que creo que en medio de esta pausa y sobre todo cuando empiezas a crear contenido y bueno, eso es un tema para más adelante. Es muy fácil perderse como en las tendencias de los demás y perder un poco tu voz interior o qué es lo que realmente te diferencia. Y bueno, la verdad es que me pasó y creo que es muy fácil perderse en eso y como olvidar el norte de por qué haces lo que haces, simplemente por la necesidad como de cumplir ciertas expectativas o tener más views o tener más interacciones. Pero realmente lo que para mí significa hacer YouTube más allá de tener miles de vistas es conectar con personas como tú. Y ya un tiempo queriendo hacer este tipo de formato, de pronto algo más natural y hablar de temas más de lo que me sucede en el día a día. Entonces me gustaría girar un poco más el contenido hacia ese tipo de historias y contar un poco sobre los problemas que pasamos en el día a día. Sobre todo si eres una persona que está como yo en los 20, creo que me puedes entender bastante bien. Así que bueno. Mi psicólogo me dijo hace unos días que necesitaba urgentemente hacer una lista de las cosas o los logros que he logrado este año. Específicamente me dijo que muchas veces me pierdo en lo que todavía no he conseguido o en lo que me falta y me frustro por sentir que nunca es suficiente y paso de largo las cosas que hasta este punto sí he logrado, por pequeñas o grandes que sean. Y creo que nos pasa mucho a las personas, creo que también eso se ve influenciado por este mundo que siempre nos está exigiendo ser más y hacer más y dar más, que nos hace sentir que nunca somos suficientes con lo que tenemos. Y bueno, en medio de ese ejercicio de escribir todas las cosas que he logrado, que yo pensaba que al comienzo no iban a ser muchas, me di cuenta que en verdad sí son cosas significativas para mí o cosas que por lo menos al comienzo de año quería lograr. Y con esas cosas vinieron algunas lecciones que quiero compartirles y que espero que también sea de beneficio para ustedes. Bueno, la primera cosa importante que logré este año fue tener una conversación difícil que llevaba un tiempo postergando y aprender a poner límites sanos en mi vida. Y debo decir que esta es la más importante porque marcó un antes y un después en lo que viene siendo mi vida ahora. Para darles contexto, yo era una persona que le costaba mucho poner límites con las personas, no sabía decir que no. Y realmente por yo permitir esas cosas, muchas veces en el pasado me encontré en situaciones en las que las personas se aprovechaban de mí, se aprovechaban tal vez de mis buenas intenciones. Y esa falta de límites, ahora viéndolo, creo que es lo más dañino que uno puede hacer a su autoestima, porque es básicamente vivir para la aprobación de otros. Y es como decir, yo no me respeto lo suficiente para saber cuáles son mis, digamos, no negociables, qué creo y qué no creo, con qué personas me relaciono y con cuáles no, qué actividades me gusta hacer y qué no. Y creo que a más de uno nos pasa esto. Eh, y de esta situación en específico, ahora viéndolo ya varios meses que ha pasado, creo que puedo rescatar que los seres humanos muchas veces, cuando estamos metidos en situaciones
que son incómodas, que nos sacan de nuestra zona de confort. Pensamos que es el fin del mundo y pensamos que no vamos a ser capaces, como yo lo fui por muchos meses antes de esa conversación. Y si le soy sincera, esta conversación no salió bien, no, no salió como yo esperaba. Y de ahí también vino otro proceso también de obviamente dolor y aceptación de lo que sucedió. Sin embargo, de lo más difícil que uno a veces pasa es de donde más sacamos aprendizaje sobre nosotros mismos. Y esta situación, si algo me enseñó, es que sí soy capaz de hacer cosas difíciles, cosas que yo nunca creí que yo iba a estar hoy aquí grabando un video hablando sobre eso. Así que si hoy estás pasando por algo similar, si hoy estás teniendo algún problema, algún peso en tu corazón, algún temor que te hace sentir que nunca vas a poder salir de ese lugar oscuro, créeme cuando te digo, sí eres capaz de hacerlo. Sé que da miedo tomar pasos difíciles y sé que da miedo enfrentarse a ser juzgado, lastimado y abandonado. Pero vale la pena tomar decisiones que siempre priorizan nuestro bienestar. A veces uno deja de hacer cosas o se calla o permite ciertas cosas, ¿verdad? Por miedo a que de pronto uno esté siendo intenso o esté lastimando a alguien más. Y eso no está mal, ser una persona empática, ser una persona considerada con otros, es una hermosa cualidad. Pero cuando no hay límites claros entre la empatía que le ofreces a los demás y la empatía que te ofreces a ti misma, ahí es cuando empiezan a haber problemas en tu corazón, en tu interior. Porque es como si empezaras a darle más valor a otras personas, a las necesidades de otros, a los sentimientos de otros, pero con las tuyas tienes cero empatía. La segunda cosa que logré hacer este año fue que dejé de asistir a la lira. Y bueno, si algunas personas o los que me siguen desde hace un tiempo sabían que yo estaba yendo a clases de lira. Las liras son básicamente una modalidad de aéreos, una disciplina espectacular, súper mágica, súper diversa y súper difícil. Eh, y yo recuerdo que yo también hice un video sobre esto, de cómo la lira había cambiado mi vida, porque me enseñó qué tan capaz soy de hacer precisamente cosas difíciles. Me enseñó que puedo ser fuerte, me enseñó que puedo ser flexible, me enseñó que los límites realmente existen solamente en la mente. Y estuve asistiendo por alrededor de un año, donde la verdad fui muy feliz. Siento que también me permitió reconectar con partes de mí que había dejado muertas cuando estaba en la universidad. Siento que logré sacar de pronto un poco de la artista que hay en mí, pero luego de un tiempo mis prioridades empezaron a cambiar. Empecé a poner en marcha otros sueños y otras cosas que también quiero lograr. Por ejemplo, este canal de YouTube. Y también empezó a tener demasiado tiempo y energía de mi vida. Y la verdad me sentía cansada. Me sentía cansada físicamente y mentalmente por el esfuerzo físico que requiere estar todo el tiempo practicando. También me sentía frustrada porque creo que llegué en un punto en el que ya no veía más avance y veía como mis otras compañeras avanzaban y bueno, yo nunca he sido de las personas que se rinde a la primera y créeme, estuve mucho tiempo persistiendo a través de esa incomodidad, pero creo que llega un punto en la vida de todos en los que también tenemos que darnos cuenta cuándo es necesario seguir empujando a través de esa incomodidad y cuándo simplemente la vida te está dando la señal de que pares, de que hay que cambiar algo. Y creo que ese fue mi caso. ¿Y por qué digo que esto es un logro? Porque muchas veces en la vida simplemente celebramos lo que alcanzamos, como, logré conseguir este trabajo, o, logré ganar tanto dinero, logré hacer esto, logré conseguir. Y nos olvidamos o pasamos por alto que también es un logro cuando dejamos de hacer cosas, cuando somos capaces de soltar lo que ya no se conecta con nosotros, lo que ya no resuena con nosotros. Y eso pueden ser relaciones, pueden ser situaciones de trabajo, pueden ser emociones y responsabilidades. En mi caso, para mí, soltar la lira fue decirle no a mi ego. Decirle no a mi ego que no quería dejar ir
esto que en un punto me llenó de tanto orgullo y que me costó tanto esfuerzo, porque pensaba en qué van a decir los demás, qué va a pensar la gente en mi Instagram, qué van a pensar mis amigos y familiares, porque ya he creado una personalidad en, Salma va a la lira, Salma hace esto y hace aquello. Y tenía mucho miedo a lo que la gente iba a pensar y más que eso, tenía miedo de defraudarme a mí misma por pensar que si yo renunciaba, era como si dijera, no pude con esto y me quedo grande. Pero la verdad que muchas veces es más valiente y requiere más fuerza saber cuándo parar y cuándo soltar que seguir amarrado a algo que te está lastimando. Entre otras de las cosas que logré hacer este año está, bueno, evidentemente llegar a los 100 suscriptores en YouTube. Y la verdad es que ya fue hace un tiempo, pero todavía me llena de mucho orgullo y mucha felicidad porque cuando yo empecé este proyecto, como se los dije antes, jamás en mis 23 años de vida pensé que yo iba a llegar a 100 suscriptores. Y yo sé que eso es una cifra pequeña de pronto para algunas personas o si lo comparo con otros creadores, pues es pequeño, pero para mí lo es todo. Como siempre se lo digo, para mí es todo el apoyo que ustedes me dan y que ustedes estén aquí. Para mí es un motor porque le da razón y reitera que lo que estoy haciendo tiene un impacto en las personas y eso me llena de mucha felicidad. Entre esas cosas también empecé a hacer contenido en Instagram. Y si no me sigues por ahí, te invito a que me sigas. Lo voy a dejar acá abajo en la cajita del video. Y ese fue un reto, genuinamente ese fue un reto. Y ahora mismo, en este punto, mientras hago este video, de hecho, he pausado el contenido un poco porque es complejo y mi respeto es para todos los que hacen contenido en Instagram. Pero lo importante aquí el tema es que logré hacer dos cosas que tenía en mi lista de metas, aquí está ahí, por cierto, que yo realmente cuando las escribí, sinceramente lo hice sin mucha expectativa de lograrlo. Y cuando logré hacerlo, me demostré nuevamente como, hey, lo que tú te propongas en la mente, lo puedes conseguir. Y no siempre fue fácil, sobre todo porque yo no era una persona antes que jamás imaginaría estar haciendo contenido. Y un día simplemente decidí hacerlo porque dije no tengo nada que perder. Pero en el proceso he aprendido muchísimas habilidades que yo creía que yo no era buena. Por ejemplo, estar hablando aquí en público, editar videos, saber cómo escribir un post, un script. Y sigue teniendo sus complejidades, como lo dije antes. Todavía estoy manejando un poco Instagram, pero a mí me gusta ver la vida también y los retos que vienen no como algo a lo que temerle, sino como algo de lo que tener expectativa, algo por lo cual emocionarse o algo que para mí es como un escalón más allá y decir, ok, esto es un nuevo reto, pero verlo con emoción y no con miedo. Y en vez de decir que esto es algo a lo que temer, decirnos, esto es una oportunidad para crecer, esto es una oportunidad para aprender algo que siempre he querido hacer, o para demostrarme o demostrarle a otras personas de lo que soy capaz. Y créanme que en el proceso, cuando uno está haciendo las cosas, ahí es cuando tú te vas demostrando de que tú eres capaz de hacer eso. Y eso, en consecuencia, te da más seguridad en quién eres y en qué puedes hacer. Y en medio de todo este año y las cosas que he tenido que aprender a las duras y a las no tan duras, creo que sin duda ha sido el año en el que por circunstancia y también un poco por elección he aprendido a disfrutar más de mi compañía. Mis amistades están cambiando, ya no son las mismas de antes. Muchas de mis amistades ya no viven aquí, se han mudado a otros lugares y están haciendo sus vidas y eso es excelente. Pero sí que ha venido con un periodo de un poco soledad, la verdad. Y no voy a decorarlo y no voy a decir que ha sido súper fácil y que ha sido color de rosa, no. Muchas veces he llorado, muchas veces he sufrido, muchas veces he estado confundida. Pero de esas circunstancias, creo que he encontrado algo muy valioso y ha sido poder disfrutar de mi propia compañía.
y no necesitar a otras personas para sentir felicidad y sentir plenitud. Y yo creo que todos podemos llegar a, a ese nivel de paz con uno mismo. Creo que más allá de las distracciones que podemos tener en el mundo, como nuestros amigos, salir, el trabajo, sexo, alcohol y cualquier otro tipo de distracciones que nos hacen creer que estamos triunfando en la vida, importa más si podemos pasar tiempo a solas con nuestros pensamientos. Importa más lo que piensas de ti cuando te ves al espejo, cuando estás solo en tu cama y ya vas a dormir, cuando estás en silencio. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que pudiste estar en silencio y en paz con tus pensamientos? Porque cuando yo empecé a hacer este ejercicio, me di cuenta que era muy poco capaz de sentarme, así sea por 10 minutos al día, y estar con mis pensamientos y ver cómo estoy yo internamente. Estoy feliz con mi vida, tengo alguna frustración, me siento abrumada. Y cuando empecé a hacer esto, no fue fácil al comienzo, pero ha sido lo más sanador que he podido hacer por mí, la verdad. Y en ese mismo sentido también dejé ir muchas cosas sobre mí, como gustos, música, amistades e ideas que tenía formadas alrededor de mi persona, que por mucho tiempo definían mi identidad. Y eso lo da al conocerse a uno mismo. Ayer leí una frase en Instagram que me encantó, que decía, las personas no pueden conocerte a ti en la medida en la que ellos no se conozcan a ellos mismos. Y es totalmente cierto. Si no sabemos quiénes somos, si no sabemos qué nos define y qué nos identifica, nosotros no podemos tampoco darle eso a los demás y no podemos tener relaciones sanas con los demás. Por eso es tan importante darte el espacio de conocer cuáles son tus pasiones, cuáles son los valores en los que crees, cuáles son tus sueños, qué es lo que te interesa en la vida, qué es lo que no te gusta. Entre otras de las cosas que también logré hacer este año y que bueno, son diferentes a cómo era la meta original, sin embargo no por eso no tienen valor. A mí me gusta mucho escribir, no solamente para crear contenido, sino también para entender mi mundo interior. Me gusta mucho tener mi pequeño diario, escribir todas las noches o cada vez que puedo. Tenía esta meta de que era escribir todas las noches sin falta y como nos pasa a casi todos, empecé súper juiciosa, empecé súper enfocada, pero con el tiempo y las cosas lo fui dejando de lado. Lo dejé por algunos meses, pero lo importante fue que aunque esa meta, digamos, mantenerla en el tiempo no ha sido tan fácil o no ha sido como yo pensé que iba a ser, el hecho de que estoy intentando, el hecho de que aunque me caiga, me sigo levantando y sigo retomando, es lo que importa. Y esto es una cosa que también quería hablar en el video, porque a veces nos ponemos metas o nos ponemos objetivos y cuando no los alcanzamos al 100%, nos sentimos mal con nosotros mismos y nos castigamos, nos sentimos culpables. Decimos, no, ¿para qué me pongo metas si no las voy a cumplir? O soy un irresponsable, soy cero disciplinado, así no voy a lograr nada. Y yo creo que no hay nada peor que querer aprender un hábito o querer ser diferente a punta de hacernos sentir mal, hacerlo, digamos, desde la culpa y no desde el amor propio, no desde la celebración de lo bueno que va a traer ese hábito. Así que si tú tienes también algo que hoy en día tal vez no se ve como lo planeaste hace unos meses, hoy también quiero invitarte a que en vez de verlo por todo lo malo o lo que te falta, lo que fallaste, mirarlo como lo que sí pudiste lograr. Y desde ese punto empezar a retomarlo otra vez. No importa cuántas veces lo intentes y tal vez falles, porque eso es parte del proceso. La práctica hace al maestro, pero la práctica no se ve siempre igual todos los días. A veces estar ahí e intentarlo se ve como el 100% y a veces se ve como el 10%. Pero ambas son válidas y ambas cuentan. Finalmente también este año logré empezar a cuidar más de mi salud. De mi salud me refiero a ir a chequeos médicos, empezar a tratar algunas condiciones de salud que tenía un tiempo en pausa. Y yo la verdad es que este año me he dado cuenta que es más común de lo que yo creo que las personas dejamos de lado nuestra salud. Somos de hecho bastante
negligentes con ella, sobre todo en el mundo de hoy en día que va tan rápido. Tenemos tiempo para todo, tenemos tiempo para trabajar, para cumplir con nuestros deberes, para nuestra vida social, para el ocio, pero para las cosas que realmente valen la pena, como cuidar de tu salud, comer bien, dormir bien, moverte, cuidar de tu corazón, de tu espiritualidad. Tenemos poco tiempo y lo vemos como si fuera un deber, lo vemos como si fuera algo como otra vez con esto o ay, qué flojera hacer aquello, cuando en realidad es un beneficio, es un privilegio el poder dormir bien, es un privilegio tener un cuerpo sano, tener energía, tener salud para vivir tu vida, para estar con la gente que amas, para cuidar de tus hijos, de tus papás, de tu pareja. Y a veces olvidamos que lo más importante y lo más esencial es tener salud, porque si no tenemos salud, no podemos hacer nada de lo que queremos hacer. Entonces, yo me di cuenta de eso este año y cuidar de nuestra salud parece sencillo, pero cuando pasamos tanto tiempo dejándola de lado, descuidándola, cuando ya queremos actuar, nos damos cuenta de que es más complejo de lo que uno cree y que todo está relacionado también. Pero realmente a veces lo más aburrido o lo más básico es lo más esencial. Dormir bien, comer bien, tomar agua y moverse, tener una mente y un corazón sano. Y eso es lo que nos da plenitud en la vida. Ese es el medio por el cual podemos hacer todo lo demás. Y bueno, eso es todo por hoy. Si te gustó este video, recuerda darle like y suscribirte para más contenido como este. Déjenme saber si les gusta este tipo de formato. La verdad es que quiero hacer más videos así, sentarme a hablar con ustedes, algo más natural. También déjenme saber qué temas les gustaría que habláramos. Ustedes saben que lo que más disfruto es poder conectar con ustedes y con sus historias. Si tienen alguna idea o alguna temática que les interese, también estoy bienvenida para recibirlos. Así que bueno, los veo en un próximo video. Un abrazo.